A ver qué. Bueno, vamos a comenzar revisando el perfil, como hacemos todos los días de clase, para ver por dónde estamos. Me fui a la plataforma sin querer. Bueno, a ver, miren, ya nosotros tenemos en este documento de perfil que les envié, está en plataforma y también está en el grupo de WhatsApp. Ya ustedes tienen ahí la información de la continuidad del trabajo. Hemos terminado en la clase pasada la justificación. Ustedes tienen ya 3 documentos para la justificación o 2 documentos para la justificación. No, tienen 3. Tienen el modelo de justificación de investigación 1, que los ayuda mucho en la investigación de tema de desconocimiento. Lo único diferente ahí es en la metodología, que se incorporan los métodos empíricos, pero bueno, eso lo tienen en el modelo de justificación, tanto de solución como de desconocimiento que hemos hecho, que les traje el de solución y el de desconocimiento que hicimos en clase con el tema de Romina. Entonces, yo creo que lo que necesitan ustedes está en esos 3 documentos. Cuídense, tengan cuidado. Recuerden que investigación 1 es investigación documental, por lo tanto la parte metodológica cambia, pero además de eso se realiza la investigación para escribir un artículo de revisión y eso aparece en la investigación, en la redacción. Y no puede aparecer en la de ustedes porque no es una investigación ya mixta. Ustedes la metodología se tienen que guiar por el modelo que hemos dado cuando hicimos el trabajo de Romina, con Romina, y también en el modelo de justificación que entregamos de inicio. El de investigación 2, que es un problema de solución. ¿Alguien ha podido trabajar en la justificación? ¿Alguien ha podido pasarle la mano a la justificación? ¿No? ¿Nadie? Romina, Dicen, hola, dime. dicen, es que como en exámenes de semipresencial, uno anda como loco, pero Ah, pero sí, esta estás también semana sí. llevando en semipresencial. Sí, 3 materias, porque no se abrieron en presencial. Ah, ya, claro, sí. Claro, no hay que perder la planificación que uno tiene y si están en semipresencial, pues nada, no es más. Y de todas maneras todo es virtual, ¿no? Ya. No, bueno, en el caso tuyo sería interesante que lo hicieras lo antes posible para que en alguna clase, cuando de estas teóricas que estamos comenzando ahora, eh, tú expongas ahí cómo lo has enriquecido, ¿no? Lo que hicimos en la clase y que eso sirva también
como aliciente y modelo a tus compañeros. Perfecto, entonces ya hemos terminado, ya quedamos así, hemos terminado esta primera parte. Después tendríamos el marco teórico conceptual y después es muy rápido, todo ya vamos como en bajada. Por eso el marco teórico conceptual es fundamental que ustedes se preparen para hacerlo, contestando, como aparece aquí, contestando sus preguntas de investigación y después desarrollando ya la investigación sobre lo que sería lo que ustedes han planteado. Lo voy a poner aquí también con ese color, lo que ustedes han planteado en su justificación teórica y en su delimitación sustantiva y científica. Ahí está el contenido para el marco teórico conceptual. Entonces, importantísimo que ustedes desarrollen en primer lugar la respuesta a las preguntas de investigación, ¿verdad? Y después la investigación sobre los conceptos, conceptualizaciones, teorías, teorizaciones que han planteado en su delimitación sustantiva y en su justificación teórica. Con eso ya, con ese material ya resumido y listo como para citar y todo, elaboraríamos el marco teórico conceptual. ¿Alguna duda sobre esto que he explicado? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, si no hay duda, vamos a salir de aquí. Vamos a salir de acá. Y vamos a entrar a la plataforma. Vamos a entrar a la plataforma. Bueno, lo primero que voy a revisar es, miren, tenemos un solo control de lectura en el semestre y ese control de lectura práctico está en la unidad 1 al final, después de que vimos toda esta introducción en la unidad 1 a la comprensión del mundo en que vivimos. Ahí al final está el práctico y quiero ver cómo va, cómo fue finalmente, cuántos entregaron y cuántos no. Bueno, tenemos 24 de 37. Ya saben que hay, a ver cuántos nos faltarían aquí. Bueno, imagínense ustedes, 11, ¿no? Que no han entregado este práctico. Esa nota de control de lectura no la van a tener 0 ahí y van a perder alrededor de 25 puntos, sí. Dime. Listen, yo lo había escrito por este práctico. Sí, incluso le dije en una clase, porque a mí yo lo había entregado, pero al final salió como no entregado y a usted creo que no le aparecía, si no me recuerdo. Me dijo que iba a revisar, pero al final no lo revisó, creo. Ya, sí, es muy probable. Dígame. Yo también le escribí por ese práctico hace mucho y me dijo que lo iba a habilitar para que pueda subirlo. Ya. Bien, vamos a tomar una decisión ahora con respecto a eso. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién más está sin entregar este práctico? Ya quienes están aquí, estos 24, ¿verdad? Tienen la nota máxima, ya yo veré los otros que les dé opción para entregar. A ver, ¿quiénes todavía no han entregado, aparte de ellas dos que me han hablado? ¿Quiénes son? Hola. Yo, Lisa, no entregué todavía. ¿Quiénes? Ya, bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Al final
en mi concepto pedagógico, lo importante es que hagan los trabajos y yo tengo que estimularlos en todo el sentido para que hagan los trabajos. No es cerrar, mi concepto pedagógico no es cerrar puertas, sino abrir. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer aquí, a ver, hoy es día, lo que sí no vamos a dar mucho tiempo, hay que motorizarse. Hoy es martes, hasta el jueves le voy a dar, hasta la próxima clase. Perdón, hasta el viernes, hasta la próxima clase les voy a dar para que entre. Entonces, vamos a ampliar el plazo. Ya. Estaba 6 de abril, es hace un mes, imagínense ustedes. 6 de abril, vamos a moverlo a mayo. Que el jueves es, ¿qué día? El viernes es 7. Vamos a moverlo al 7 de mayo, a la misma hora. Bueno, ya saben. Entonces, ustedes muchachas que ya habían hablado conmigo, entreguen, sí, ya lo tienen listo, ¿verdad? Hola. Sí, enseguida yo lo subo. Ya, entonces ya súbanlo y los otros saben que tienen hasta el viernes, pero que la fecha de entrega va a definir la nota, ¿no? Perfecto, entonces ya está claro lo de la redacción ensayística, sobre que eso es lo que íbamos a hacer hoy. Vamos a ver entonces en la unidad 2 que nos faltan estas presentaciones, porque nosotros hemos priorizado la elaboración del perfil. Pero ahora vamos a ver esta. Ya. Entonces vamos a ver esta presentación y vamos a ver un video. Alguien, por favor, que pase el link el enlace de la reunión, por favor. Bien, gracias. ¿Quién lo pasó? No sé. Yo, No... Jennifer. Ah, ya, Jennifer, gracias. Bueno, miren. Recuérdenme, por favor, si esta presentación, quienes han estado atentos, esta presentación de epistemología la hemos visto. ¿Recuerdan esta? No la hemos visto, ¿verdad? Creo que no, dice. Ya, no, porque vimos la otra. Perfecto, bueno, vamos allá. Miren, el objetivo de estas presentaciones es completar lo que ya hemos visto. Ahora aquí sí voy a necesitar apoyo, alguien que me apoye en la moderación. Porque cuando estoy en el otro documento puedo salir y entrar, pero acá déjeme ver si puedo hacerlo. Ya no, aquí no puedo, ¿ven? Aquí yo no puedo. Necesito a alguien que me apoye en la moderación para la entrada de los que caigan de los que caigan de la conexión. ¿Quién puede apoyarme, por favor, como moderador?
Yo puedo, Lisen, Grecia Villarreal. Grecia, gracias Grecia. Grecia, muchas gracias. Ya, vamos entonces, Grecia, te voy a colocar para yo no tener que salir de la presentación. Muy bien. Vamos entonces a ver lo relacionado con la epistemología. Epistemología e investigación científica. Miren, cuando hablamos de epistemología, estamos hablando de qué? Estamos hablando de esta rama científica y de la filosofía que estudia cómo se produce el proceso del conocimiento, cómo conocemos los seres humanos. Y este es un universo tremendamente interesante. Ustedes han visto, ¿quién tiene hermanitos chiquititos acá, pequeños, o sobrinitos? ¿Quién tiene? Yo, Lisen, tengo 2 sobrinos. Ya. Yo, Lisen. Perfecto, ustedes tienen, a ver, ahora pregunto lo siguiente, ¿ustedes se han dado cuenta que una de las formas de aprendizaje de los niños pequeños es el aprendizaje por imitación? ¿Ellos imitan lo que hacen los adultos? ¿Se han dado cuenta de eso o no? Sí, Lisen, muchas veces. Exactamente. Entonces, esta ciencia estudia los procesos del aprendizaje, cómo los seres humanos aprendemos. Y este tipo de aprendizaje, el aprendizaje por imitación, es uno de los primeros tipos de aprendizaje. Y aquí fíjense qué cosa más interesante. Aquí nosotros en la asignatura, con los modelos, lo estamos aplicando. Estamos aplicando el aprendizaje por imitación. ¿Por qué? Porque usted, ¿qué hace? Imitar un modelo. Ese modelo que se le entrega. Pero no solo se queda en la imitación. Después viene otro tipo de aprendizaje que puede ser, por ejemplo, el aprendizaje por la reflexión. Entonces, ese aprendizaje por reflexión, ¿qué implica? Que usted toma el modelo, lo imita, lo adapta, lo enriquece y coloca en él lo que tiene que ver con su tema de investigación. Entonces, se mezcla lo que tiene que ver con imitar un modelo con lo que tiene que ver con la reflexión. Hay otros tipos de aprendizaje por descubrimiento. Hay bastante, digamos, estudios que definen los tipos de aprendizaje. Pero lo más interesante, incluso está el concepto de que en nosotros predomina un tipo de aprendizaje determinado. Y eso es muy interesante. O sea, que hay personas en las cuales predomina, a ver, todos aprendemos escuchando, ¿sí? Todos aprendemos viendo y todos aprendemos haciendo. Está claro esos 3 tipos de aprendizaje, ¿no? Así como un concepto natural. Escuchamos, alguien nos habla y nosotros escuchamos y aprendemos, ¿sí? Pero también aprendemos viendo imágenes, esquemas, tablas, ese aprendizaje visual, ¿verdad? Entonces está el que aprendemos escuchando, aprendizaje auditivo, aprendemos viendo, aprendizaje visual y aprendemos haciendo, ¿verdad? El aprendizaje por el hacer o aprender haciendo. Entonces, nosotros vinculamos siempre los 3. Sin embargo, los estudios, ¿qué dicen? Los estudios dicen de que en cada uno de nosotros predomina un tipo de aprendizaje. ¿Qué les parece? O sea, hay quienes son auditivos, hay quienes son visuales y hay quienes son kinéticos. Ustedes podrían, ahora que yo les estoy explicando esto, ustedes podrían tener una idea de cuál predomina en cada uno. En cada uno de ustedes, si predomina lo auditivo. Sí, Hola. dicen. ¿En qué predomina en ti, Romina? ¿Tú has podido determinar eso? Creo que lo kinestésico.
aprender haciendo, ¿no? Aprender haciendo, Sí. el kinestésico. Es muy probable. Tú sabes que yo en mi caso me he dado cuenta que soy muy visual. Yo puedo escuchar, pero tengo que sentarme a escribir, a hacer esquemas y demás. Y solo cuando hago eso, cuando hago los esquemas y escribo, aprendo con mayor facilidad. Si es escuchando nomás, no puedo hacerlo escuchando. Por eso es importante estos apoyos visuales que tenemos ahora, por ejemplo, de vincular el aprendizaje visual con el auditivo, es muy fundamental. No solo estar escuchando. Pero hay personas que son auditivas, sí. Hay personas que son auditivas y que te dicen, explíqueme, ¿no? Yo tuve una vez en Cuba un muchacho que tutoría su tesis y él decía, explíqueme así, despacio y minuciosamente. Y así él captaba todo. Sin embargo, con la cosa visual no. Entonces, predomina en cada uno de nosotros eso, uno de ellos. Entonces, piensen en esto, porque eso es importante para desarrollar los procesos de aprendizaje. O sea, si yo sé que soy visual, pues entonces yo tengo que fortalecer ese tipo de aprendizaje. No quiere decir que no haga los otros, lógicamente. Es fundamental porque, por ejemplo, el aprender haciendo es vital. Nosotros aquí estamos vinculándolos todos porque estamos haciendo un perfil, precisamente estamos aprendiendo haciendo el perfil, elaborando el perfil de investigación. Y cuando lo ponemos aquí, que estamos redactando y todo el mundo lo ve, estamos trabajando con la dimensión visual, y cuando se va explicando, como ahora, estamos trabajando con la dimensión auditiva. Entonces, estamos vinculando todo. Entonces, la epistemología estudia precisamente el estudio, estudia el conocimiento, el proceso de conocimiento, cómo se produce el conocimiento en los seres humanos. También la van a conocer como nociología o también como teoría del conocimiento. Y estudia, como dice aquí, los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Lo principal es la producción del conocimiento, cómo se produce el proceso del conocimiento en los seres humanos. Y para esto analiza cómo obtenemos el conocimiento y todo lo que influye en la obtención de ese conocimiento. Fíjense aquí que dice circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que permiten a los investigadores lograr este conocimiento o descubrimiento científico. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta ciencia, dentro de la filosofía, estudia no solo cómo conocemos, cómo los seres humanos conocemos, sino las circunstancias que contribuyen a que se produzca ese conocimiento o ese descubrimiento, ¿no? Es ahí el asunto. Por ejemplo, miren, qué cosa más interesante. Pensemos, normalmente cuando se habla de América, de la conquista de América, antes se decía descubrimiento de América, ahora se usa el término la conquista de América fue realmente cruenta por parte de los españoles, los portugueses sobre todo, pero pensemos en cómo los europeos descubrieron la existencia de este otro continente. ¿Y qué fue lo que influyó en esto? Fíjense, nosotros podemos estudiar el proceso de conocer, ¿no? De descubrir este otro continente. Pero aquí hay una serie de circunstancias históricas, ¿verdad? Psicológicas y sociológicas que contribuyeron a que esto sucediera. Incluso podríamos hablar aquí circunstancias tecnológicas. Hasta la tecnología y la ciencia fue fundamental aquí. ¿Por qué? Porque, miren, en primer lugar, pensemos en Cristóbal Colón.
en el individuo, ¿verdad? Un individuo con una creencia, una fe en la posibilidad de llegar, porque aquí está una cosa interesantísima. Cristóbal Colón nunca pensó en descubrir un nuevo continente. Él nunca pensó que había un continente más allá. Él lo que decía era que navegando hacia el este se podía llegar a las Indias, ¿verdad? A diferencia de cómo lo hacían por tierra, Marco Polo y demás lo hizo, él decía que hacia el este se podía llegar, como la tierra era redonda, se podía llegar a las Indias. Claro, es verdad que se podía llegar, pero había un continente por en medio que él no sabía que existía, ¿no? Porque si usted atraviesa el canal de Panamá, usted llega a Japón, ¿no? Usted llega a Japón, llega a la India, puede llegar atravesando el Pacífico. Pero él no sabía que había ese continente ahí. Entonces, lo primero fue esa convicción, creencia firme de Cristóbal Colón, de que se podía viajar así. Y después, y de que además las naves que existían iban a permitir esto. Y esto es muy importante, porque aquí entra la cuestión de la tecnología. Fíjense, aquí entra la cuestión de la tecnología y es clave acá. Y es que una serie de descubrimientos y de creaciones tecnológicas facilitaron este proceso. La primera fueron las carabelas. Las carabelas eran un tipo de nave, estamos hablando de 1492, señores, todavía no estamos hablando ni siquiera del siglo XVI, estamos hablando del siglo XV. Las carabelas eran unas naves con una navegabilidad tremenda y una posibilidad por su construcción, que no eran además pesadas, la posibilidad de atravesar, ¿verdad? Los mares con éxito. Entonces, fíjense, la circunstancia de que se pudiera contar con este tipo de nave fue fundamental. Pero también hay otra cosa clave, la brújula. La brújula permitió la orientación, que es un descubrimiento, ¿verdad?, de los árabes. La brújula permitió la orientación en estas grandes superficies de agua. Entonces, fíjense cómo elementos científico-técnicos van a posibilitan que se realice un determinado conocimiento, un determinado descubrimiento. Pero ahora están también las circunstancias históricas, como aparece aquí. Y es que en 1492 los reyes españoles Fernando e Isabel de España y Aragón, que se habían casado y había surgido este reino de España con los famosos reyes católicos, habían logrado la independencia de los moros. O sea, habían expulsado a los árabes del territorio de España y por primera vez España comienza a unificarse como Estado. Esa circunstancia histórica también favoreció mucho que Colón, que había ido a otras cortes europeas y a otros principados europeos y nadie había querido financiar su proyecto, esta nueva pujanza de España que empezaba a surgir como reino unificado y de gran territorio, hizo que los reyes católicos aceptaran y se decidieran a ayudar a Cristóbal Colón, entregándole los barcos para ir a las Indias, encontrar una nueva ruta para las Indias. Ah, claro, lo hacen, porque recién han triunfado contra los moros. Estamos hablando del mismo año, 1492. Habían triunfado en su lucha contra los moros, estaban construyendo un reino. Entonces, todo se dio para que ellos aceptaran la propuesta de Colón y que le dieran los recursos necesarios, ¿verdad?, para hacer este viaje. Entonces, fíjense cómo las circunstancias históricas, las circunstancias psicológicas, tanto de los reyes católicos que estaban comenzando su encumbramiento, ¿verdad?,
y de Cristóbal Colón, un tipo súper perseverante que iba con sus planitos a todas partes buscando quien lo financiara hasta que lo logró. Y también las circunstancias sociológicas, ¿verdad? Las circunstancias que se habían generado en lo social desde la ciencia, en la cual ya estaba cediendo toda la visión oscurantista y atrasada de la realidad y del mundo, y estaba siendo sustituida, aunque muy despacio, por una visión más científica del mundo, porque es la época en que comienza ya nace y comienza a desarrollarse la ciencia, y ya empezaba a haber un conocimiento muy diferente a ese conocimiento atrasado y oscurantista que decía que la Tierra era el centro del sistema solar y todas estas cosas, ¿no? Bueno, el sistema solar no se conocía así como ahora, pero bueno, que todo giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Y ya Nicolás Copérnico plantea entonces que no, que todos los planetas giran alrededor del Sol. Entonces, eso, fíjense, todo eso que se dio, lo histórico, tecnológico, psicológico, los cambios sociales que se empiezan a producir a partir de la ciencia y la incorporación de la ciencia y la tecnología a prácticamente todos los elementos de la vida humana, aunque todavía no ha surgido el capitalismo, comienzan a surgir las primeras sociedades precapitalistas, sobre todo a partir de la llegada de la plata, ¿no? Y del oro de América, que hace que se acuñen las monedas, que le da un tremendo impulso, ¿verdad?, a estas sociedades precapitalistas. Entonces, estas condiciones provocan que se produzca un nuevo conocimiento o se produzca un descubrimiento. Se comprendió esto, cómo todo conspira, ¿verdad?, para que las cosas se realicen y se realice el descubrimiento o el conocimiento. Entonces, hay principios para plantearnos, ¿verdad? Vamos atrás. Hay principios para plantear cómo se crea el proceso de conocimiento. Y esos principios son 4, y son estos. Primero, cualquier fenómeno que nosotros estudiemos es objetivo, ¿verdad? El principio de la objetividad de lo que nosotros estamos estudiando. El principio de la concatenación, el principio de desarrollo y el principio del análisis histórico-lógico, el análisis de lo histórico en lo lógico. Con esos 4 principios nosotros podemos estudiar prácticamente cualquier problema científico. ¿Quién quiere, por ejemplo, poner de ejemplo su tema para que nosotros analicemos los 4 principios a partir de su tema, problema de investigación? ¿Quién quiere aportar en ese sentido? Aportar su tema para que lo analicemos. ¿Cuál es el tuyo? Las granjas inteligentes en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Ya, me está hablando María Lourdes, ¿no? Sí. Ya, mira María Lourdes, por ejemplo. Cuando hablamos de granjas inteligentes, hablamos de algo objetivo que existe, ¿sí o no? Cierto, ¿verdad? Existen las granjas inteligentes. Entonces, si nosotros vamos a estudiar el fenómeno de las granjas inteligentes y la posibilidad de que exista, que se implementen en Santa Cruz, estamos hablando de cosas objetivas, de cosas palpables, de cosas reales. En primer lugar, como dijimos, existen las granjas inteligentes. En segundo lugar, existe Santa Cruz de la Sierra con determinadas características socioculturales, económicas, políticas, ideológicas, lo que tú quieras. Entonces, todo eso, ¿qué implica? Un marco objetivo para analizar el problema. Hasta ahí se entendió con este ejemplo cómo cada uno de nuestros problemas son problemas objetivos, aunque puedan tener determinados elementos subjetivos. Entonces, el principio de la objetividad es el primero. Existe, es objetivo, es real. Y después, principio de la concatenación.
¿Cuál es el principio de la concatenación? Todo está conectado, ¿verdad? Hay unas conexiones, cualquier fenómeno no está solo en el universo. Todos los fenómenos, nosotros inclusive, estamos en relación con el universo que nos rodea. Nosotros como sistema del cuerpo humano, como sistema de sistemas funcionando para que estemos vivos, y después la relación que establecemos con todo a nuestro alrededor. La relación que establecemos con nuestra familia, con nuestra pareja. Aquí, por ejemplo, yo estoy dando mi clase en la galería, ¿verdad? Y se oyen, ustedes escuchan unos patos que se oyen graznar. ¿Se escucha? ¿Se escucharon los patos Sí, hace se un momento? escucha. Entonces, son unos patos, los vecinos tienen patos, entonces no estamos aislados de la realidad. Estoy aquí dando la clase, escucho los patos, miro el bosquecito que rodea mi casa, ¿verdad? Los gatos que pasan y se ponen a jugar. Mi esposa que está por ahí haciendo sus tareas, está haciendo su tesis de la maestría, ya tiene que entregar el día 8. Entonces, ese es el principio de la concatenación. Estamos en contacto con múltiples elementos, con múltiples fenómenos. Somos unos fenómenos que interactuamos con muchos fenómenos que nos rodean, que tienen que ver con nuestro medio ambiente, que tienen que ver con la realidad a nuestro alrededor, con las personas. Y en el caso del ejemplo que estábamos viendo de María Lourdes, de las granjas inteligentes, el principio de la concatenación, lo primero que tiene que ver es la evolución de la granja. ¿Cuándo surgieron las granjas? ¿Cómo es este concepto de las granjas? ¿Cómo ha ido desarrollándose las granjas hasta estas granjas inteligentes de hoy, que implica toda la tradición más las nuevas tecnologías? Entonces, ese es el principio de la concatenación, el principio de que todo está interconectado y que esa interconexión implica influencias mutuas, ¿verdad? El mundo ya no es de causa y efecto, el mundo es de interacciones. Y en esas interacciones la causa es tan influida como ella genera el efecto, ¿no? Es así. O sea, nada ya es en una sola dirección, ¿verdad? Nada es en una sola dirección. Todo es en direcciones, en cierto modo, inversas, ¿no? El efecto actúa sobre la causa y la causa, después de creada, actúa sobre el efecto, ¿no? O sea, van interactuando. Y así es la nueva comprensión del mundo. Antes, en la época positivista que vimos nosotros en la etapa de la modernidad, solo se pensaba en relaciones causales, causa y efecto, ¿no? Causa y efecto. Ahora ya no. Ahora se estudia la interacción, en la cual un fenómeno que puede causar otro, a la vez es influido por esta causa, ¿no? Por eso que él generó. Entonces, este principio de la concatenación es muy interesante porque está en todo. Entonces, aquí en la concatenación con respecto a las granjas está la historia de las granjas. Y además cómo va desde que surgieron las primeras granjas hasta estas granjas inteligentes. Y cómo además esas granjas inteligentes podrían desarrollarse en Santa Cruz, departamento que tiene determinadas características en su universo en su universo agrícola, ¿verdad? Y en general en todo el universo de la producción, tanto de plantas como de animales. Entonces, ese sería el principio de la concatenación. El tercero sería el principio de desarrollo. Ningún fenómeno se queda detenido en el tiempo. O si no, recuerden aquello que vimos en biología. Los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan
se reproducen y mueren. ¿Ya? Ese sentido de la parábola de la existencia. Entonces, todo se desarrolla y se transforma. Es como decía Heráclito, ¿no? Lo único permanente es el cambio, la transformación, constantemente. Nosotros estamos aquí sentados y una gran cantidad de células de nuestro cuerpo mueren, pero una gran cantidad de células de nuestro cuerpo nacen. Entonces, ese desarrollo, esa transformación está en todo lo que nos rodea. Estamos y está el universo en constante transformación, en constante cambio. Y entonces, ¿cómo la implementación de estas granjas, en el caso de María Lourdes, constituye una transformación, un desarrollo, ¿verdad?, productivo, agropecuario para la región? Entonces, ya tenemos, lo de las granjas es objetivo, lo de las granjas está conectado con la tradición de las granjas, pero también conectado con la cuestión de las nuevas tecnologías. Las granjas se han desarrollado, se han transformado a lo largo del tiempo, han ido cambiando hasta ahora en que se incorporan las nuevas tecnologías y generan un tipo de granja muy interesante y muy diferente, que es la granja inteligente. Y por último, el principio del análisis histórico-lógico. El análisis de lo histórico en lo lógico o de lo lógico en lo histórico. ¿Qué significa esto? Esto significa que a veces uno dice, pasó tal cosa, y uno dice, es lógico que eso pasara. ¿Alguien ha vivido esa experiencia? ¿Qué ha dicho, es lógico que eso pasara así? ¿Alguien ha vivido eso? ¿Una cosa así? Todos lo hemos vivido, pero ¿alguien recuerda? ¿Hola? En estos momentos no, dicen. Yo no me acuerdo. Nadie, o sea, nunca ha pasado algo que tú dices, pero era lógico que eso pasara, yo sabía que eso iba a pasar. ¿No han dicho eso nunca? Yo sabía que eso iba a pasar. Sí. Pero ¿por qué? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Carlos Frade. Carlos, ¿y por qué tú dices yo sabía que eso iba a pasar? ¿Por qué tú lo dijiste? Porque, o sea, se estaban haciendo las cosas según lo pactado y pues iba a llevar a ese resultado, ¿no? Exacto. Todo estaba sucediendo de tal forma que ese resultado era obvio que iba a suceder. Era lógico, ¿no? O sea, las cosas estaban pasando de tal forma que era lógico que iba a pasar eso. Entonces, ese es el análisis histórico lógico. La lógica de los procesos. Cómo los procesos comienzan, ¿verdad? Se van desarrollando y llegan a su punto máximo de auge y después declinan. En cómo la vida. Y la lógica de esos procesos, entender por qué esas cosas están sucediendo. Entonces, esos son los 4 principios. Y ahí viene la cuestión de las granjas, por ejemplo. Las granjas se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Pero ahora, si las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están dominando, y lo que tiene que ver con la robótica y lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, si todo eso está cambiando el mundo en que vivimos y está impactando en todo el universo de la realidad, entonces es lógico que haya granjas inteligentes, que haya granjas a las cuales se incorporen todo el universo de las nuevas tecnologías, de la robótica y de la inteligencia artificial. Es lógico que eso pase, si está pasando en todo. Y va a pasar en todo. Por lo tanto, es lógico que eso pase. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ahí tenemos los 4 principios. Es objetivo, está interactuando con sí, dentro de sí mismo y con muchos fenómenos, lo que estamos estudiando, y además se ha ido desarrollando, ha ido cambiando, se ha ido transformando en el tiempo.
Y esa transformación en el tiempo, ya estamos en el histórico lógico, esa transformación en el tiempo tiene una lógica. Recuerden eso. Yo sabía que eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque había pasado esto. El proceso histórico, el proceso de cambio en el tiempo. Y es lógico que pase así. Muy bien. Listo. Entonces, para comprender estos principios, estos 4 principios, desde el proceso de investigación que nosotros estamos comenzando, tenemos que considerar a nuestro problema de investigación como fenómenos a investigar. El fenómeno de las granjas inteligentes, ¿verdad? El fenómeno de la percepción que tienen los jóvenes de la importancia de los valores para la gobernabilidad. Y así cada uno de los temas que ustedes están investigando. Entonces, principio de la objetividad, ahí lo tienen. Nuestro problema de investigación existe en la realidad y por lo tanto puede ser analizado y expresado objetivamente. Principio de la concatenación, lo que ya hablamos. Todos los fenómenos están relacionados con otros a partir de la unidad material del mundo. ¿Sí? Todo está conectado aquí. Y entre ellos existe un sinnúmero de interrelaciones. Por eso, para nosotros conocer algo, tenemos que estudiar cómo se relaciona con las demás cosas que lo rodean, con los otros fenómenos que lo rodean. Después, el principio de desarrollo. Todos los fenómenos tienen una existencia temporal, durante la cual atraviesan diversas etapas de desarrollo. Nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. Ahora, el análisis histórico, cada fenómeno o proceso se desarrolla en un tiempo histórico y con una lógica particular, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el conocimiento? La investigación, desentrañar la lógica particular de ese proceso. Porque esto sucedió así y no de otra forma. ¿Ya? Entonces, entraríamos en la noceología, en la teoría del conocimiento, en la epistemología. Y aquí tenemos este esquema que ahora nos permite comprender lo que estamos haciendo en investigación. Miren, siempre nosotros partimos de la realidad. Y esta realidad, como dicen en filosofía, la contemplación viva, es la comprensión de esa realidad que debe ser transformada. Hace falta conocer las perspectivas que hay en el departamento de que se implanten o se introduzcan las granjas inteligentes. Es importante saber cuál es la percepción de los jóvenes universitarios sobre la gobernabilidad, sobre los valores, como garantía, ¿verdad?, de una gobernabilidad para el desarrollo. Entonces, empiezas a ver esa realidad de desconocimiento o de solución y permites entonces plantearte tu problema científico. ¿Verdad? Problema científico. ¿Es posible implementar las granjas o cuáles son las perspectivas para implementar las granjas inteligentes en Santa Cruz? ¿Verdad? El objeto de estudio, entonces, las granjas inteligentes, el campo de acción, ¿verdad?, es la agropecuaria. Y así vas partiendo de observar una realidad que tiene que ser cambiada a plantear tu problema y definir objeto de estudio y campo de acción. Ahora, ¿el objetivo cuál es? Llegar de esa realidad que tiene que ser transformada a la propuesta de una realidad ya transformada. Y por eso pasamos aquí. Fíjense, vamos subiendo y pasamos aquí hacia la otra columna. Y ese paso de la otra columna para generar la idea de defender el objeto modelado y el objetivo hasta lo concreto, ¿en qué se apoya? En la metodología y la investigación. ¿Verdad? O sea, si nosotros queremos saber cuál es una realidad, tenemos que desarrollar un proceso de investigación. Y ahí es donde entran los procesos lógicos, los métodos, las técnicas y los instrumentos que nos permiten plantear nuestra idea de defender, nuestro objeto modelado, que no es otra cosa que esa realidad como nosotros querríamos que fuera.
y ese objetivo que tiene que ver con el objetivo que nos planteamos en nuestra investigación. Y eso ya nos permite entonces construir la propuesta del cambio que queremos que ocurra en la realidad. ¿Se comprendió esto? Este esquemita se explica por sí mismo, ¿no? Es sencillo. ¿Cómo yo transito de descubrir ese cambio que hay que hacer a ya el cambio realizado? Dime. No sé si soy solo yo, pero estoy viendo ahorita su plataforma, no estoy viendo un PowerPoint. Ya, a ver. ¿Les pasa lo mismo que a ella? Sí, Lisa, esa es su plataforma. O sea. Sí, Lisa, esta plataforma. A ver, perdón, entonces yo estaba hablando todo esto y no han visto nada. Pobrecitos los que son visuales, porque... A ver. Pero... sí, estamos en plataforma. Qué horror, pero señores, ¿cómo no me avisan? Ahora sí. Sí, Listen, ahora sí se ve su... Dios mío, vamos. Bueno, vamos a pasarlo rápido para que vean todo lo que hemos hablado. A ver, aquí está epistemología, lo que estábamos hablando, ¿verdad? La ciencia que estudia los procesos del conocimiento, que también se llama nociología, que también se llama teoría del conocimiento, que estudia cómo conocemos y cómo se produce, cómo producimos el conocimiento. ¿Ya? También cómo obtenemos el conocimiento a partir de las circunstancias, como ya dijimos, históricas, psicológicas y sociológicas. Recuerden el ejemplo que pusimos de Cristóbal Colón, ¿no? Con su psicología como ser humano, los reyes católicos también, que estaban en un momento de crecimiento, habían recién unificado España, habían expulsado a los moros, por lo tanto, se dieron las condiciones históricas para que España sí aceptara lo que le proponía Cristóbal Colón de llegar a las Indias por el otro lado. Ajá. Y lo sociológico que hablamos, el surgimiento de la ciencia y cómo la ciencia estaba cambiando la realidad del mundo. Entonces, aquí está cómo confluyen lo histórico, científico, tecnológico, lo psicológico y lo sociológico para que se produzca el cambio social. Y aquí están los principios, ¿verdad? Objetividad, concatenación, desarrollo y análisis histórico lógico. La objetividad, ¿no? Ya lo explicamos con el caso de las granjas inteligentes, pero aquí tenemos cómo los principios lo comprendemos a partir de ver lo que estamos investigando como un fenómeno a investigar. Y aquí está, principio de la objetividad. Nuestro problema de investigación existe en la realidad y por lo tanto puede ser analizado y expresado objetivamente. Todo está relacionado en el mundo. A partir de la unidad material del mundo hay una interrelación en todas las cosas. Yo tengo que tener eso claro a la hora de estudiar el fenómeno que he seleccionado o que he descubierto. Y el de desarrollo, todo, ¿verdad? Todo en el universo tiene una existencia temporal y en esa existencia temporal se va desarrollando en diversas etapas. Y por último, cualquier fenómeno se desarrolla en un tiempo en particular y con una lógica particular. Y eso es lo que tenemos que descubrir, analizar lo lógico dentro de ese proceso histórico del fenómeno que estamos estudiando. Entonces, aquí está el esquema que yo les estaba tratando de explicar sin que vieran absolutamente nada. Aquí está la realidad, la contemplación viva, cómo a partir de eso nos planteamos nuestro problema, objeto de estudio, campo, y cómo a través del pensamiento abstracto, a través de ir de lo concreto a lo abstracto, concreción, abstracción, nosotros
lo realizamos gracias a los métodos, las técnicas, instrumentos y los procesos lógicos. Todo eso integrado nos permite comprender, desentrañar, ¿verdad?, la realidad del fenómeno y plantearnos nuestra idea de defender, nuestra propuesta que cumple un objetivo concreto y que nos permite transformar la realidad. Ahora sí, se vio el esquema. Hola, ¿quién fue la que me dijo que no estaba compartiendo? Yo, Lisa, en Grecia. Ah, Grecia, qué bien, gracias. No hay por qué, Lisa. Gracias, menos mal. Ya. Bueno, ahí tenemos todos ustedes están pudiendo entrar, todos ustedes ya actualizaron sus cuentas y todo eso, ¿verdad? Sus cuentas de Office 365. Pregunto en general a todos. Nadie tiene problema para entrar a ninguna asignatura ni nada, ¿no? Todos pueden entrar sin problema. Pregunto eso. Porque tenía un caso ahora de una muchacha en la clase pasada que estaba con problemas ahí para entrar a la clase, pero no tenía activado su Office. Muy bien. Entonces, aquí está el primer esquema y vamos entonces al otro. Uh-huh. Ya, aquí tenemos este esquema y ahora, ¿cómo surge la investigación científica? ¿Qué cosa es la investigación científica? Recordar eso. Primero, ¿qué surge? La necesidad de los seres humanos de dar solución a los problemas de la vida cotidiana. Eso es lo que hace que surja la investigación científica y también la tecnología. En las múltiples interacciones que los seres humanos tenemos con el mundo que nos rodea, surge la necesidad de dar solución a esos problemas de la vida cotidiana. Y esa entonces es la investigación científica. Y la investigación científica tiene que ver con ¿qué? Con un proceso metódico, con un proceso metodológico. ¿Por qué? Porque está estructurado, es sistemático, es empírico, ¿verdad?, a partir de la experiencia, pero también teórico, y está controlado, parte de procedimientos controlados. Primero hago esto. Recuerden cuando decíamos, tenemos que hacer primero nuestro marco teórico conceptual. Es fundamental para basar ahí nuestra investigación. Entonces tenemos que buscar, que recopilar, que seleccionar, que procesar y que sistematizar la información. Ese es el proceso, parte del proceso controlado de procedimiento. Y eso nos permite lograr hallazgos significativos que enriquezcan la ciencia y aumenten el conocimiento humano. Entonces, eso es la ciencia. Entonces, que nosotros realicemos, y por eso les decía, importantísimo, contesten sus preguntas de investigación, investiguen y conceptualicen todo lo que tienen en su delimitación sustantiva y científica y lo que tienen en su justificación, para que así se pueda, ¿verdad?, construir el marco teórico conceptual, que es la base de la investigación. Entonces, ¿para qué se hace investigación científica? ¿Verdad? Para crear un cuerpo de conocimiento que permita comprender la realidad. Y desde esa comprensión, transformar la realidad. Fíjense que es lo que estamos haciendo nosotros.
¿Buscando qué cosa? Llegar más allá del conocimiento común, comprender o explicar determinados fenómenos, conocer más profundamente, ¿verdad?, eso que estamos estudiando, o incluso realizar un descubrimiento. Perfecto. Entonces, y aquí tenemos un poco la escala de la ciencia, la pirámide, y que parte de los paradigmas y los enfoques, que es la posición del investigador, la posición filosófica del investigador ante la realidad y ante la comprensión del mundo en que vivió. Vamos a ver nosotros una presentación de paradigmas. Por eso, hasta ahora le voy a decir que habla precisamente de esto, ¿verdad? Que habla de lo que sería la posición del investigador en la comprensión del mundo. Después la metodología de la investigación científica y la ciencia, ¿verdad? La metodología de la investigación permite que se produzca, sea real la investigación científica y que se produzca ciencia, un descubrimiento científico. Entonces, cuando hablamos de paradigma, estamos hablando de una visión o un modelo del mundo que los científicos reconocen y que predomina junto con otros paradigmas en un momento histórico determinado, y que sirve de base a los enfoques teóricos, metodológicos y científicos que los investigadores tienen a la hora de enfrentar un fenómeno. Por ejemplo, miren, el paradigma constructivista. ¿Qué dice el paradigma constructivista? El paradigma constructivista dice que el conocimiento se construye y que nosotros, en la medida en que vamos investigando, vamos construyendo la interpretación de ese fenómeno que estamos estudiando. Otros paradigmas anteriores, como el positivista, ¿verdad? En la etapa de la modernidad, recuerden cuando vimos esto, ¿qué planteaba? No, solo el objetivo, lo que yo puedo tocar, es real. No es real nada más que lo que yo puedo tocar objetivamente. Lo subjetivo no es realidad y yo no lo estudio. Yo estudio solo lo que es real, palpable, ¿verdad? Y entonces, ¿eso qué provocó? Provocó que la comprensión del mundo fuera muy limitada solamente a los fenómenos materiales. Y no es así, porque el mundo es tan inmaterial como material. Y hay que comprenderlo de esa forma. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de paradigma. Pero hay otros como el sociocrítico, por ejemplo, que implican de que si queremos conocer algo a nivel social, tenemos que interactuar con él. Es como el caso, miren, Romina, por ejemplo, que quiere ver lo de la percepción que tienen los jóvenes universitarios. ¿Cómo va a hacer eso sin hacer encuestas? ¿Cómo va a hacer eso sin ir a las universidades y hacer encuestas y demás? Entonces, el investigador en el paradigma sociocrítico interactúa, se deja permear por la realidad que está investigando. Y tiene que tratar de mantener ahí su objetividad. A diferencia del paradigma positivista, ese paradigma que ya está superado desde la modernidad, que decía que el investigador tenía que interactuar de la forma más lejana posible con el objeto que investigaba. No se podía compenetrar, ¿verdad? Ni involucrarse en lo que es, si estamos hablando de fenómenos sociales, por ejemplo, en lo que es eso que está investigando. Miren qué posiciones más diferentes, y eso es lo que estamos hablando. Cada investigador se adscribe a un paradigma determinado y tiene una visión del mundo y de cómo interactuar con él diferente. Entonces, la investigación se orienta a partir del paradigma. Tiene mucho que ver, como dice aquí, con la forma de ver el mundo que tiene el investigador, con la filosofía existencial que tienen los seres humanos. Y facilita el paradigma la investigación, cualquier investigación que tú vayas a hacer. La haces desde esas concepciones. Bien, y además de eso, el paradigma hace que los seres humanos, los científicos, se comprometan con una forma de ver la realidad y se comprometan también a divulgar esta forma como una forma positiva para la investigación. Ahí terminaríamos nosotros la presentación.
esta presentación la voy a poner en el WhatsApp, está en la unidad 1, lo saben, y espero que ya que con esto hayamos ya echado luz, ¿verdad?, sobre lo que significa este proceso científico que estamos desarrollando. Vamos a entrar a la plataforma. Quiero ver un momentito qué tiempo tiene el video. Entonces fíjense, miren, vamos a este video que tenemos que ver. Yo no sé si son las 18. Vamos a ver qué tiempo tiene el video. Y sobre ese tiempo vamos a ver si nos da tiempo para verlo completo. Sí, tiene 19 minutos, nos da tiempo perfectamente. Entonces, vamos atrás. Vamos atrás y para que podamos incorporar el sonido, porque si no, no vamos a escuchar nada. Me confirman de todas maneras que se escucha. Ahora, fíjense aquí. Vamos a ver acá cómo. Vamos a ver acá. Ah, perdón, yo dije, estaba en la unidad 1, no, está en la unidad 2 la presentación de la producción de conocimiento. Vamos a ver este documental, Breve Historia del Conocimiento, y vamos a ver cómo ha sido este proceso del estudio del conocimiento a lo largo de la historia, y lo vamos a ver un poco desde una perspectiva de la empresa contemporánea. Es muy interesante la perspectiva. Y después vamos a ver uno de Paul Václavic, que después les voy a contar quién es, y creo que vamos a tener una completa comprensión de esto. Díganme si se escucha el sonido, por favor. Breve historia del conocimiento. La gestión del conocimiento involucra el activo más importante en la sociedad. ¿Se escucha? Sí, Listen, se escucha. Perfecto, vamos allá. Vamos allá entonces. Es interesante y estaba simpático, estaba bonito, bien hecho este video. Organizaciones, las personas. Ya, empezamos. Breve historia del conocimiento. La gestión del conocimiento involucra el activo más importante en las organizaciones, las personas, y ellas a su vez acumulan el bien más valioso que puedan poseer, el conocimiento. Por esta razón, haremos un breve recorrido por la historia de la humanidad para identificar algunos elementos significativos asociados a este concepto. ¿Qué es el conocimiento? Resulta difícil definir el término conocimiento. Para tal fin, debemos siempre ubicarnos desde una teoría o escuela determinada. En este video, revisaremos las propuestas más significativas del tema para que al final tú, en tu condición de estudiante, estés en capacidad de generar tu propio concepto. Desde los griegos, el conocimiento ha estado marcado por diferentes escuelas. La primera escuela que abordó el tema del conocimiento fue la escuela idealista. Su principal exponente fue Platón, discípulo de Sócrates. El conocimiento se puede alcanzar, es lo que es en verdad real, el punto más alto del saber, porque concierne a la razón y no a la experiencia. Casi medio siglo después, Aristóteles, filósofo empirista, se opone a las ideas de Platón y afirma que el conocimiento se deriva de la experiencia, comienza con los sentidos y sus captaciones son las imágenes. Existen 3 tipos de conocimiento: la experiencia, la ciencia y la inteligencia. La experiencia corresponde al conocimiento de las cosas concretas, el color, la forma y los materiales. La ciencia se refiere al conocimiento que adquirimos cuando al observar las cosas nos hacemos preguntas como ¿quién las hizo? ¿Cómo están hechas? ¿Para qué están hechas? ¿Cómo se hacen? Es decir, captamos la esencia del ser de las cosas.
La inteligencia tiene que ver con el conocimiento de los primeros principios. Es la sabiduría que nos llega a través de la intuición. Siglos más adelante, en la Edad Media, los doctores de la Iglesia lideran las corrientes filosóficas incorporando al pensamiento occidental el idealismo y el empirismo. San Agustín fue un doctor de la Iglesia quien hace suyas las ideas de Platón y considera como único conocimiento verdadero el de las formas universales, manteniendo en contra de los escépticos la posibilidad de conocer la verdad. El único conocimiento verdadero es el de las formas universales, para lo cual se deben usar las verdades matemáticas. Avanzando en el tiempo, surge la obra de Santo Tomás de Aquino, principal exponente de la escolástica, sistema de ideas y creencias influenciado por el pensamiento de Aristóteles. Creo que la percepción es un punto de partida y la lógica el procedimiento intelectual para llegar al conocimiento fiable de la naturaleza. Tras los oscuros años de la Edad Media, llega el siglo XV. Se da el descubrimiento de América. Surgen diferentes corrientes filosóficas como el Renacimiento, racionalismo y empirismo. Durante este periodo histórico, tienen lugar cambios muy importantes que afectan a todas las ciencias. Se produce un salto desde la concepción medieval teocéntrica, es decir, una mirada centrada en Dios, hasta una visión del mundo antropocéntrica en la que el hombre es el autor de su propio destino por medio de su trabajo. En la filosofía, la escolástica es incapaz de responder de un modo satisfactorio a hechos fundamentales de la naturaleza, de la vida social y espiritual del hombre. El astrónomo polaco Nicolás Copérnico fue ante todo el iniciador de la revolución científica que acompañó al Renacimiento europeo. La sistematización de la física generó un profundo cambio en las convicciones filosóficas y religiosas. Copérnico elaboró un sistema astronómico heliocéntrico en el cual la Tierra orbitaba en torno al Sol, en oposición con el tradicional sistema tolemaico, en el que los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta. El modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico fue una aportación decisiva a la ciencia del Renacimiento. La observación de la admirable sincronía entre los cuerpos celestes me ha permitido llegar a la teoría heliocéntrica. El empirismo es una doctrina filosófica que se desarrolló en los siglos XVI y XVII contraponiéndose al racionalismo, con el fin de concretar el origen del conocimiento, realizando descripciones fenomenológicas del mismo para encontrar los elementos que la constituyen. En el siglo XV aparece Sir Francis Bacon, de la escuela empirista, quienes suponen una pérdida de confianza en la razón, reduciendo la misma a la percepción sensorial y tratando de demostrar que el conocimiento sensible es el único conocimiento válido. Bacon rechazó el método escolástico, que se guiaba solamente por la razón, y propuso la experiencia metódica. Considero que el conocimiento es poder, no mero argumento u ornamento. Siguiendo la línea empirista, Hobbes elaboró un amplio sistema de metafísica materialista que aportó una solución al dualismo del problema mente-cuerpo, al reducir la mente a los movimientos interiores del cuerpo. El origen de todos los pensamientos está en los sentidos, lo que vemos, olfateamos, tocamos, escuchamos o probamos. Otra mirada de la escuela empirista es la de John Locke, quien desarrolla una crítica del conocimiento. Lo que distingue al hombre y le coloca por encima de cualquier otra realidad es su conocimiento intelectual. El conocer mismo es objeto de conocimiento. Los argumentos de George Berkeley pueden considerarse tanto empiristas como idealistas. Es el autor de la frase esse es percipi, ser es ser percibido. Los objetos de nuestro conocimiento son las ideas, y éstas se reducen a sensaciones. El naturalismo empírico de David Hume señala los límites del conocimiento y se percata de la imposibilidad de una fundamentación última del conocimiento humano. Sostengo que la razón no es ni debe ser otra cosa que la esclava de las pasiones, y no debe aspirar a otra misión que a la de servirlas y obedecerlas. En este contexto histórico surge Immanuel Kant, quien desarrolla la crítica de la razón pura. Kant afirma que es tan necesario hacer sensibles los conceptos como hacer inteligibles sus visiones. Ambas capacidades no pueden intercambiar sus funciones. Solo cuando una y otra se unen puede surgir el conocimiento.
Creo que las ideas sin contenido resultan vacías, mientras que las visiones sin conceptos resultan ciegas. La corriente opuesta al empirismo se denomina racionalismo, cuyo mayor exponente es René Descartes, considerado el padre del racionalismo. Enuncio que cogito ergo sum, pienso, luego existo. Spinoza continúa con el paralelismo físico-matemático. La obra de Spinoza, La Ética, es el punto culminante del racionalismo deductivo basado en el sistema geométrico de los elementos de Euclides. Su filosofía parte de la identificación de Dios con la naturaleza, Deus sive natura, y representa el mayor exponente moderno del panteísmo. Llevó al extremo los principios del racionalismo. Toda mi filosofía se deduce de la definición de la sustancia como aquello que es en sí mismo y se concibe por sí mismo, por lo que solo podría existir una sustancia, la divina. Leibniz, en sus distintas publicaciones, postula que el conocimiento humano implica el descubrimiento dentro de nuestras propias mentes de todo lo que es una parte de nuestro mundo. Basa toda su teoría en el concepto de mónadas. Algunas mónadas, como nuestros espíritus y Dios, poseen la capacidad aún mayor del autoconocimiento. Dentro de la corriente empírica clásica, tenemos las escuelas del positivismo clásico, el neopositivismo y el pragmatismo. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las teorías a través del método científico. Sus representantes son Auguste Comte, Ernest Lass y Ernest Mach. Todo conocimiento puede reducirse por completo a sensaciones. El propósito fundamental del neopositivismo es reconstruir el sistema de las ciencias con elementos vivenciales, vivencias elementales empíricas o sensibles y sus conexiones lógico-formales. A comienzos del siglo XX aparece la escuela estadounidense denominada el pragmatismo. La actitud del pragmatismo es de desprenderse de las primeras cosas, causas, categorías, principios, sustancias, y fijarse en los frutos, efectos, resultados prácticos de las ideas. Sus fundadores, Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey, afirman que, en nuestro saber, el conocimiento es un instrumento de acción y las creencias tienen que ser juzgadas por su utilidad como reglas para predecir las experiencias. En el siglo XIX, surge nuevamente la dialéctica como concepto. El conocimiento dialéctico es un conocimiento absoluto y no solo porque llega a saber la totalidad de lo real, sino porque además sabe cada realidad particular, en relación al todo y conformando un momento del todo. Así, solo gracias al conocimiento o saber absoluto adquiere validez y sentido cada conocimiento provisional, relativo y parcial. Su precursor, Hegel, muestra el ser en su totalidad. Hegel es considerado por la historia clásica de la filosofía como el representante de la cumbre del movimiento decimonónico alemán del idealismo filosófico y como un revolucionario de la dialéctica. Se debe reconocer el conocimiento dialéctico como un conocimiento absoluto. Bergson es considerado también idealista, ya que afirma que el mundo es solo un conjunto de imágenes. No tenemos otra certeza inmediata que la idea, ya sea la idea del pensamiento o la idea de las cosas corporales. Dentro de la corriente idealista, se debe destacar a quien desarrolla la teoría del conocimiento siguiendo las ideas del realismo angloamericano, es decir, a Bertrand Russell. En mi definición de la gestión del conocimiento, tengo en cuenta el grado de certeza y el grado de precisión. Desarrollo un análisis conductista en donde las creencias son características del conocimiento humano. Se ha dicho que la ciencia, en su conjunto, sigue un crecimiento exponencial. Los progresos realizados en estos distintos campos desde principios del siglo XX son inmensos y sobrepasan ampliamente en número y en importancia a los de cualquier época anterior de la historia de la humanidad. Dentro de los representantes contemporáneos encontramos a Michael Polanyi. Polanyi es un positivista científico quien afirma que el concepto de conocimiento considera tres tesis. Primero, un descubrimiento auténtico no es explicable por un conjunto de reglas articuladas o de algoritmos. Segundo, el conocimiento es público,
pero también en gran medida es personal. Tercero, identifica 3 mecanismos sociales tácitos para la transferencia del proceso de conocer: la imitación, la identificación y el aprendizaje por la práctica. Puedo afirmar que sabemos más de lo que somos capaces de expresar. Es importante tener en cuenta los aportes realizados por Karl Popper, quien dedicó una gran parte de su trabajo a establecer la diferencia entre lo que es la ciencia y la no ciencia. Mis argumentos parten de la base que somos infinitamente ignorantes. A comienzos de los años 80, se da el desarrollo de los sistemas de gestión del conocimiento basados en la inteligencia artificial y los sistemas expertos, surgiendo conceptos como el de adquisición de conocimiento, ingeniería del conocimiento y sistemas basados en el conocimiento. La frase gestión del conocimiento se introdujo pronto en el léxico habitual de las empresas para proporcionar una base tecnológica. Los autores japoneses proponen los conceptos de conocimiento tácito y explícito, y el proceso de creación del conocimiento a través de un modelo de generación basado en la espiral del conocimiento. Los escritos más conocidos y citados son el artículo de 1991 en la Harvard Business Review titulado The Knowledge Creating Company y su libro How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Nonaka está encausado en demostrar la interacción entre el conocimiento tácito y el explícito. Nonaka, reconocido por The Economist como uno de los gurús de la gestión del conocimiento más influyente, creó el modelo SSI, Ciclos de Gestión del Conocimiento. El conocimiento tácito es un conocimiento subjetivo y basado en la experiencia, mientras que el conocimiento explícito es más analítico. Se necesitan ambos. La clave es convertir el tácito en explícito. Takeuchi es autor de Gestión de Competitividad, un llamado a las empresas japonesas para reconstruir su ambiente de negocios con un enfoque incansable en la globalización. Takeuchi es coautor con Nonaka de lo que llamaron la espiral del conocimiento, donde aseguran que las ideas son compartidas, articuladas, reconfiguradas y comprendidas para finalmente dar lugar a una fuente fiable de nuevo conocimiento para la empresa. El éxito de las empresas japonesas se basa en una gestión efectiva del conocimiento y que estas prácticas son una ventaja competitiva frente a la industria occidental. Varios teóricos de la gestión de empresas han contribuido a la evolución de la gestión del conocimiento, entre ellos Peter Drucker, Paul Strassman y Peter Senge en los Estados Unidos. Drucker es considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX. Peter Drucker escribió múltiples obras reconocidas a nivel mundial sobre temas referentes a la gestión de las organizaciones, sistemas de información y sociedad del conocimiento, área en la cual es reconocido como padre y mentor. El término gestión del conocimiento se aplica a individuos que aportan su propio conocimiento profesional previamente adquirido a su trabajo. Zweig, considerado como el padre de la gestión del conocimiento, propuso la gestión del conocimiento de una manera más práctica que teórica. Zweig impulsó la idea de la gestión del conocimiento en sus escritos del 2004 para innovar en una nueva organización del trabajo basada en nuevas formas organizativas que garantizaran la interacción de los trabajadores del conocimiento en redes de creación de valor cuando las personas activan su conocimiento y por tanto generan valor o no para la organización, además de para sí mismos y para su entorno. El personal clave de las organizaciones de conocimiento es el que posee el conocimiento y por ende tiende a ser muy competente, con mucha formación o experiencia profesional. Senge hizo aportes importantes en la gestión del conocimiento, afirmando que una empresa inteligente es aquella que está organizada de forma consistente con la naturaleza humana. Senge propone 5 disciplinas que han de estar presentes en toda organización: aprendizaje en equipo, pensamiento sistémico, dominio personal, modelos mentales y visión compartida. Las organizaciones en las que los empleados desarrollan su capacidad de crear los resultados que realmente desean y en la que se propician nuevas formas de pensar, entendiendo la empresa como un proyecto común. Son organizaciones en las cuales los empleados están continuamente aprendiendo a aprender. Davenport
Fue nombrado en 2005 uno de los 3 principales analistas del mundo de los negocios y la tecnología por los lectores de la revista Optimize. Davenport presenta una visión práctica de la gestión del conocimiento y dedica especial atención a la distinción entre datos, información y conocimiento. Las obras de Davenport son lectura obligatoria para quienes tengan interés en cómo impulsar la gestión del conocimiento en las organizaciones. El tránsito de datos a información y de información a conocimiento mediante un mecanismo de adición de valor los hace evolucionar. Precursores del conocimiento. A lo largo del video, pudimos observar la evolución del concepto conocimiento, desde la mirada de los griegos, resumida en la afirmación de Platón, lo poco que sé se lo debo a mi ignorancia, hasta filósofos modernos como Michael Polanyi, quien afirma que sabemos más de lo que somos capaces de expresar. Estas 2 miradas, opuestas entre sí, nos dan una idea de cómo ha ido cambiando el concepto y cómo, de acuerdo a la época, han evolucionado de manera diferente. Sin embargo, al revisar las diferencias históricas en torno a este tema, un elemento se mantiene como eje articulador. Es el individuo o la persona quien acumula este conocimiento. Al transferir esta afirmación al tema organizacional, podemos decir que el bien más valioso de una organización son los empleados, quienes acumulan conocimiento, pieza clave en la toma de decisiones organizacionales. Bueno, ya vieron, interesante, ¿no? Este es de la Universidad de Cundinamarca y nos resume, ¿verdad? Todo el proceso de conocimiento, del conocimiento. Ahora miren, vamos a ir atrás a la plataforma y con esto ya, con este otro que vamos a ver y unas conclusiones que vamos a hacer, vamos a terminar la clase de hoy, que yo creo que nos ha permitido solidificar las bases de lo que hemos hecho en el proceso de investigación que estamos desarrollando para comprender, ¿verdad? Que al final y en primer lugar lo que estamos haciendo es un proceso metodológico para la adquisición de conocimiento, y porque los problemas de desconocimiento en sí lo son esencialmente, y porque también cualquier problema de solución también transita por la construcción del conocimiento a partir de una propuesta determinada que estamos haciendo. Ahora, vamos a ver un segundo material que nos va a conectar para que nosotros entendamos la visión, por ejemplo, que se tiene en este caso de la realidad a partir de la pertenencia a un paradigma determinado del investigador que le dijimos que era fundamental. Y lo vamos a ver con este video de Paul Watzlawick. Es muy cortito, pero para que se den cuenta la visión que tiene Paul Watzlawick del conocimiento, perdón, de la realidad y de la verdad, pero desde el constructivismo, que era el paradigma al que él se ascribía. Paul Watzlawick ya murió, es uno de los grandes maestros de la escuela llamada Escuela de Palo Alto. Es una escuela de estudios psicológicos y psiquiátricos en los Estados Unidos, y Paul Watzlawick hizo unos aportes tremendos a la teoría de la comunicación. ¿Hay quien está de comunicación acá? ¿Hay estudiantes de comunicación aquí en la clase? Sí, Lisa. Powell, ¿no? Powell es de comunicación. ¿Quién más? Déjenme conectar ¿Ustedes en qué semestre están? Yo estoy en el tercer semestre recién. ¿Segundo, tercero? ¿En qué semestre están? Con materias del segundo semestre. Ya. Van a ver en algún momento, en alguna de las asignaturas de comunicación, ustedes van a ver a Paul Watzlawick y su aporte a la teoría de comunicación a partir de los llamados axiomas, los 5 axiomas de la comunicación.
Es muy interesante Waslavic. Y él, por ejemplo, el axioma de los 5 axiomas, el más conocido, es imposible no comunicar. Ese es el primer axioma. Y él plantea que todo el tiempo estamos comunicando, aunque no hablemos. Incluso en los estudios que se han hecho a partir de esta teoría de Paul Waslavic, los estudios que se han hecho dicen que el 75% de la información que nosotros expresamos, la expresamos con nuestro cuerpo. Fíjense qué cosa más interesante. O sea, solo el 25% de la información lo hacemos con lo que hablamos. Nuestro cuerpo y nuestra energía transmiten más información que lo que decimos. Voy a abrir esto. Voy a abrir primero el video. Voy a hacer un poquito diferente a lo que hice con el anterior. Voy a abrir el video. Ajá. Esta entrevista, fíjense, se hizo en el 97. Es un fragmentito de la entrevista en que él habla de la verdad. Ahora, vamos a entrar acá y por aquí, entonces ya vamos a abrirlo directamente. Aquí incluimos sonido. Y ya le vamos a dar a ampliar. Ya. Vamos allá. Atentos. Porque tiene es muy filosófico y no es tan facilingo de entender, ¿no? Me confirman que se escuche. Wie definieren Sie Wirklichkeit und wie definieren Sie Wahrheit? Ja, das müssen Sie mir sagen. Denn ich arbeite weder mit dem einen noch mit dem anderen Begriff als eine endgültige, ein für alle Mal klare Sache. Also ich lebte in den 50er Jahren kurz in Bombay und da wurden mir Swamis vorgestellt, das sind heilige weise Männer, auf die im Okzident die Diagnose der schizophrenen Katatonie angewandt würde. Also sehen Sie, es ist eine Frage der Ansicht, der Definition. Sie kennen vielleicht das Witzchen, was ist der Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten? Die Antwort ist, der Optimist sagt von einer Flasche, dass sie halb voll ist. Der Pessimist sagt von derselben Flasche, dass sie halb leer ist. Wer hat recht? Und diese Widersprüche, diese Gegensätze, dieses Streiten um die richtige Definition, das ist die Basis meiner Arbeit. Wenn ich mich mit Menschen beschäftige, die Schwierigkeiten im Leben haben, die leiden, dann ist eine Frage, wie die Wirklichkeit sehen. Was ist dann Wahrheit? Der Wahrheit ist meines Erachtens, der Begriff ist nur dort anwendbar, wo Leute derselben Wirklichkeitskonstruktion angehören. Lassen Sie mich kurz erklären, was ich damit meine, mit Wirklichkeitskonstruktion. Man nimmt in unserem Fach immer noch an, dass es eine wirkliche Wirklichkeit gibt, deren sich die geistig Normalen und vor allem wir Therapeuten bewusst sind. Und die sogenannten Geisteskranken haben eine verzerrte Sicht dieser Wirklichkeit. Das ist eine Auffassung, die in anderen Wissenschaftszweigen seit längster Zeit abgeschafft worden ist und einfach nicht mehr haltbar ist. In der modernen Epistemologie ist die Aufgabe der Wissenschaft, besteht darin, Verfahrensweisen zu entwickeln, die für einen ganz bestimmten Zweck wirksam sind. Und das mag sehr wohl bedeuten, dass in 5 Jahren diese heutige beste Art und Weise, mit dem Problem umzugehen, bereits durch eine bessere abgelöst wird. Das bedeutet aber keineswegs, dass diese nächste nun wahr ist und die hier ist unwahr. Aber dennoch basiert sie auf dem, was man heute weiß. Also im Grunde genommen fällt ja nicht was völlig anderes vom Himmel. So beliebig ist es doch nicht. Nein, wir müssen uns darüber im Klaren sein. Es gibt also, wir machen im Konstruktivismus, dem ich angehöre, machen wir eine Unterscheidung zwischen 2 Wirklichkeiten. Die erste Wirklichkeit ist die uns unsere Sinnesorgane vermitteln.
Also zum Beispiel, ich sehe ein Licht und das ist rot. Nicht? Wollen wir ganz beiseite lassen, dass auch das Resultat eines unglaublich komplizierten Konstruktionsvorgangs in meinem zentralen Nervensystem ist. Und dass außerdem das Geräusch Rot oder die Buchstaben R-O-T eine reine eine Erfindung sind, ne? Eine Zuschreibung. Nun sehen Sie, nun ein kleines Kind mit normalem Sehvermögen kann natürlich auch ein rotes Licht feststellen, wird auch feststellen. Nur, das Kind weiß deswegen nicht, dass das, notwendigerweise noch nicht, dass das rot heißt und schon gar nicht, dass das Auftauchen von von Rotlicht unter gegebenen Umständen bedeutet, man darf die Straße jetzt nicht überqueren. Das sind Zuschreibungen an die sogenannte Wirklichkeit der ersten Ordnung, die Wirklichkeit, die mir mein Zentralnervensystem vermittelt. Unweigerlich kommt es zur Zuschreibung von Bedeutung, Sinn und Wert. Und da gibt es absolut keine Möglichkeit, ein für alle Mal festzustellen, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Daher das Witzchen, der Pessimist sagt von der Flasche, dass sie halb leer ist, der Optimist sagt von derselben Flasche, derselben Wirklichkeit erster Ordnung, dass sie halb voll ist. Qui a mis là ce tableau? Muy bien. ¿Qué les pareció esto último? Voy a pasar al a ver, ¿qué nos queda aquí? Ya está. Ya. Entonces, en la próxima clase vamos a ver, bueno, ya esto lo hemos visto, ya ahí tenemos clarito todo, tendríamos que ponernos acá. Ya. En la próxima clase entonces vamos a ver un poco aquí en fuentes de información y recolección de datos, recuperar un poquitito lo que tenía que ver con la investigación documental y todo esto que es fundamental, las fichas, vamos a ver las fichas bibliográficas, todo eso, genial. Ya estaríamos al día en la parte teórica. Pero yo creo que vamos a necesitar unas 2 clases para esto, porque tenemos que ver las citas, todo lo demás, volver a recalcar esto, para entrar ya en la planificación de la investigación. Excelente. Muy bien. Bueno, háblenme de lo que vieron de Václavic, por favor. Nos quedan unos minutitos. ¿Cómo vieron eso? ¿Qué les pareció? Lo que dice el hombre. Es un video que quizás hay que verlo unas 2 o 3 veces para comprender este fenómeno, pero me interesa porque él pone un ejemplo que siempre nosotros estamos usando, ¿verdad? El de la botella vacía y el vaso con una cantidad determinada de agua, que según él, como decía, el pesimista lo ve vacío, unas personas lo ven medio vacío y otros medio lleno. Depende de la actitud, ¿no?, con que la persona mire. A ver, ¿cómo vieron esto? Hablemos un poquito de esto antes de que cerremos la clase. ¿Qué te pareció, Grecia? A ver, las mujeres aquí que son tan activas y pensantes. Grecia, María Lourdes, ¿verdad? Duane, Romina. ¿Cómo vieron esto? Listen, la verdad a mí me falta verlo algunas veces más el video para poder comprenderlo, porque sí pude entender, digamos, ¿no? Y sí es un ejemplo que ponemos normalmente, o al menos yo muchas veces lo he escuchado, pero ya luego de eso me perdí un poquito con el video, entonces sí necesito verlo unas 2 veces más, yo creo, para poder comprender mejor.
Claro, él lo que dice es que la percepción de las cosas depende de cómo tú piensas. Por eso él decía, tú le presentas el vaso así a un pesimista y te dice, pero eso está casi vacío, ¿no? Y entonces, y un optimista te dice, no, pero está casi lleno. O sea, el pesimista que ve las cosas negativas, los elementos negativos, y el pesimista que ve los elementos positivos, el optimista. Entonces, eso tiene que ver con la actitud de las personas, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la realidad existe independientemente de nuestra conciencia, existe independientemente de que la veamos o no. Nosotros sabemos que Marte está ahí, no necesitamos ir allí para decir Marte existe. Marte existe independientemente de nosotros. Los microorganismos, todo lo que nosotros no podemos ver, existe independientemente de nosotros. Pero la visión de las cosas, la posición ante las cosas depende de cómo vemos la realidad nosotros. No cómo la percibimos, sino cómo la vemos. Y los significados que se le otorgan a las cosas. En el caso, por ejemplo, del niño, vieron el caso del niño y el semáforo y todo eso, ¿no? Que él explicaba. El niño, sus órganos de los sentidos, la vista, le permite ver el color rojo. Pero él no sabe lo que significa rojo. ¿Comprenden? Él no sabe lo que significa rojo. ¿Por qué? Porque el rojo, el concepto de rojo como color, el concepto de rojo en el semáforo, que hay que detenerse, que no hay que pasar, o el concepto de rojo como pasión, son construcciones culturales, artificiales. Entonces, hay una primera construcción, ¿cuál es? La construcción que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos. Y hay una segunda construcción, ¿cuál es? La social, la cultural, que te dice que rojo significa pasión. Por ejemplo, miren qué cosa más interesante. En mi país, y vamos a hablar de los calzones en Navidad, ¿verdad? En Navidad o en fin de año, ¿no? Los calzones de colores. Es así, ¿no? Chicas. Sí. Ya, miren, por ejemplo, en mi país eso no existe. O sea, innegablemente los calzones existen. Pero no existe la tradición de amarillo, rojo y verde, ¿no? ¿Es así? Y blanco de paso. Ah, miren, hay un más blanco. Eso no existe. Entonces, yo llegué y decía, ¿y por qué ahora en Navidad todo esto, esta cosa de los calzones, que de pronto veo rojo, amarillo, verde era para la salud o yo estoy equivocado y es blanco? ¿El de la salud cuál es? ¿O es rojo y amarillo nomás? Creo que es rojo, amarillo y blanco, dicen. Rojo para el amor, amarillo para el dinero y el blanco para tener paz. Ah, ya, perfecto. Mira, ahí lo tienes, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Eso es una construcción. Yo lo único que estoy viendo, ¿qué cosa es? Un calzón amarillo, uno rojo y un blanco. Es lo único que yo estoy viendo. Lo identifico, los colores. Ah, yo no entiendo lo que significa. ¿Y por qué no entiendo lo que significa? Porque yo estoy acabado de llegar de mi país y yo estoy viendo eso y eso no significa nada para mí porque no hay ninguna construcción cultural que me haga esa lectura. Ah, cuando me lo explican, entonces ya yo entiendo. Entonces ahora, cuando yo voy en fin de año y veo esa ropa interior con diferentes colores que está expuesta ahí, ya yo entiendo que la persona que quiere que haya más pasión en su vida se compra el rojo. La persona que quiere que haya más dinero en su vida se compra el amarillo. Y la persona que quiere más tranquilidad, cero estrés, no sé qué, no sé cuánto, se compra el blanco. Igual con las velas, ¿verdad? ¿No? Igual con las velas. Sí, ¿no? Eso sí que ya no se dicen. Claro, las velas del mismo color, encender una vela roja o encender una vela amarilla, o generalmente tengo entendido que encienden las tres, ponen los tres colores en un platito
y hay que hacer que la vela se gaste hasta lo último. Eso lo he visto hacer en casas. ¿Ve? Entonces, esos son construcciones culturales. Una persona que no comparte eso no lo entiende. Solo ve que hay 3 velas encendidas en un plato. Es lo único que ve. Y que una es roja, y que la otra es amarilla, y que la otra es blanca. Pero no sabe por qué, ni sabe el significado. Entonces, eso es lo que está hablando él. Hay 2 procesos de construcción en nuestra percepción de la realidad. Una, ¿cuál es? La que nuestros sentidos nos aportan. Yo estoy viendo que tengo que rastrillar el patio porque hay hartas hojitas secas. Eso es lo que, eso es lo que me permite. No tengo que rastrillar el patio. Miren, vamos a hacerlo bien y con esto vamos a terminar la clase. Yo estoy viendo mi patio y digo, hay muchas hojas en el piso, hojas secas en la tierra. Es lo único que yo veo. Desde mi concepto, está mejor cuando esas hojas están rastrilladas. Entonces, a esa construcción de mi sentido, que me muestra que hay muchas hojitas secas en la tierra, se une una segunda construcción que es social, que es cultural. Tengo que rastrillar el patio, porque hay demasiadas hojas y se ve más bonito cuando está rastrilladito. Eso es cultural. Entonces puede venir alguien y decir, me encanta que estén las hojas secas así sobre la tierra. ¿Quién tiene razón? ¿Él o yo? Y eso es lo que pregunta Pablo Aslavi. Ninguno de los dos. No se puede decir que los dos tienen la razón. Los dos no la tienen. ¿Por qué? Porque cada uno comprende esa realidad desde su perspectiva, desde su cultura, desde su construcción sociocultural. ¿Está bien? Ahora, Grecia, un poco mejor. Sí, Listen. Interesante, ¿no? Entonces, sí. Esto me hizo mucho recuerdo a la sinergia. Por ejemplo, en liderazgo moral para la transformación, en uno de los temas nos hicieron leerlo. No recuerdo bien si era los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, no estoy muy segura, pero una explicación hablaba de la sinergia y era conocer los diferentes tipos de vista y ver cómo uno no siempre va a tener la razón o prácticamente lo que la otra persona también dice no va a tener la razón y es como que ahí se crea un conflicto y eso, este video me hizo mucho acuerdo de eso. Claro, hay perspectivas diferentes de las cosas, todo el mundo está viendo la misma realidad, pero hay diferentes perspectivas y comprensiones de la realidad. Entonces, la sinergia lo que hace es integrarlo. Integrar todas esas diferentes visiones a partir de plantearse un objetivo común. Vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta forma. Y vamos a unir las capacidades de todos y vamos a unir el conocimiento de todos para lograr ese objetivo. Integrar. Aprovechando la diversidad, las diferencias, ¿verdad? Eso, ¿no, María Lourdes? Sí, Listen, eso mismo. Exactamente. Muy bien, bonito. Entonces, hoy hemos tenido una clase ya no tanto tan compulsados por avanzar. Hoy estamos viendo y vamos a completar con las próximas 2. Van a ser 3 clases. Las próximas 2 y en la próxima clase, la del viernes, vamos un poco a recuperar la cuestión de la investigación documental para que recordemos todo eso en el proceso de búsqueda, ¿no? Sobre todo ahora que están preparando el marco teórico. Listo, son las 11:01. Nos vemos entonces el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal. Cuídense mucho. Chao, chao. Sean felices. Muchas gracias, Listen. Hasta luego. Chao. Gracias, Listen. Cuiden a los suyos. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, Listen. Hasta luego.